Pues vamos allá con el análisis en la gran tertulia de la economía y hoy con la ayuda de Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muy bien, aquí contento, cómodo. Contento y cómodo, las dos cosas a la vez. Sí, yo trabajo mucho, así que tengo que animarme todos los días. Así nacemos los empresarios. Qué buena definición. También con nosotros Juan José Rubio, es catedrático de Hacienda Pública y exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenos días. Viendo el sol, por fin vemos el sol en Madrid después de 12 días. Cielo azul, ¿verdad? Ese azul velasqueño que tanto amamos los madrileños, vuelve a estar ahí. Eduardo Abad, presidente de UPTA, que también aprecia el cielo azul, aunque él sea gallego. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Bueno, para mí estoy en un entorno que no es lo agradable que debe ser, porque a mí me gusta la lluvia. Entonces, como buen gallego... Habrás estado feliz durante tantos días, nos gusta ¿no? lo gris. Sí, la verdad es que sí, que está muy buen día, por fin tenemos sol y por fin... Bueno, a ver si vemos luz, ¿no? Con todo lo que está pasando. Sí, solo en el cielo. Si mirar los mercados, no sé cuál es la temperatura o el meteoro dominante. La incertidumbre, ¿no? Vamos a hacer una primera ronda de preocupaciones, de todo lo que está pasando. A ver, Rubén, la mayor tuya. Bueno, a mí, más que preocuparme, me alegra, ¿no? ¿Te alegra? Me alegra el que pudiera haber un acuerdo para el fin de la guerra de Ucrania. Yo creo que todo fin de una guerra es lo más importante, porque son centenares de miles de vidas las que se han perdido, centenares de miles de heridos, daños económicos, sociales, destrucción, ¿no? Y todo lo que sea al final de eso y que comience, digamos, una negociación de verdad para acabar con la guerra es lo más importante y más en Europa, ¿no? Ya que no ha dicho nada Rusia todavía, ¿eh? Aviso a nuestros oyentes que estamos esperando la respuesta. Ya ha dicho, pero bueno, la contestación que da yo la veo un poco, pues bueno, posicionándose a una negociación de un armisticio en el que no tienen mucha salida. Eso ya veremos, pero esto no es... Ya, pero con Rusia siempre vas a estar en esas circunstancias. Ellos tienen que hacer valer que pretenden ser todavía pues una economía importante en un mundo futuro, en el que por tamaño pues del PIB no lo pueden ser, porque tiene un PIB que es inferior al de Italia, para que la gente se sitúe, muy inferior al de Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón, India, China, ¿no? Entonces no le corresponde, pero sí está armada hasta los dientes, está descontrolada y es un sistema político, pues bueno, lógicamente dominado pues por lo que fue el antiguo KGB, el FSB hoy en día, ¿no? Que tiene un representante que es Putin y que es muy dañino para la humanidad y sobre todo y muy importante para Europa, ¿no? Porque lleva provocando guerras durante décadas, ¿no? No es nuevo y atacando además, ciberatacando, manejando, influyendo las elecciones de Chequia, tienen que suspender las de Rumanía los resultados porque está claro que ha intervenido, etcétera, ¿no? Tiene caballos de Troya en la Unión Europea como pueda ser el Orbán, o sea, es muy importante. Yo creo que ese tema supera cualquier otro tema y los movimientos bursátiles, bueno, yo no les doy tanta importancia. Si me lo cuentan dentro de 2 años, a lo mejor hago un análisis. ¿Y Juan José Rubio dónde pondría el foco? Yo en la política arancelaria creo que es un desmadre lo que está ocurriendo porque es aplicar en el ámbito de la política comercial internacional el principio de acción y reacción como se está viendo es inaudito y además nos empobrece a todos. Ahora mismo pues con el tema por ejemplo del arancel de Canadá, ¿no? Que lo iba a subir al 100%, ahora ha vuelto a rebajar al 50% al darse cuenta que el primer ministro de Ontario le ha reducido también el precio de la energía que está exportando a Estados Unidos. Es una dinámica muy peligrosa, muy perversa y que al final nos acaba empobreciendo a todos. De tal manera que a ver si incorporamos algún tipo de sensatez en todo esto, porque al final tiene repercusión y entre ellos en todos los mercados financieros y mercados bursátiles. Y Eduardo Abad, ¿dónde podría ser el foco, Eduardo? Yo luces y sombras, ¿no? Las sombras evidentemente en la inestabilidad que existe ahora mismo en el panorama mundial, con un señor que de verdad que trata de dirigir un país como si fuera su empresa, y evidentemente dirigir un país no tiene nada que ver con dirigir una empresa que heredó de su padre. La situación evidentemente también de sombras, vamos a ver cómo va
esta tregua en Ucrania, que nos tiene que preocupar a todos, que nos preocupa a todos, pero sobre todo que a ver qué precio va a tener que pagar Ucrania y los ucranianos con esta parálisis de la guerra, vamos a llamarla así, parálisis, vamos a ponerlo en cuarentena. Y las luces es el resurgir, por fin, de una Unión Europea que parece que ha dado un golpe encima de la mesa y que parece que empieza a tomar decisiones de verdad a una velocidad de crucero, a una velocidad que era la que se le exigía, ¿no?, a una Europa que debe de marcar evidentemente el rumbo de determinadas cuestiones en el panorama mundial también. ¿Te refieres a las contramedidas arancelarias o a surrearme? Me refiero a todo, surrearme, las contramedidas arancelarias, pero también al paso al frente que han dado para ponerse enfrente, precisamente de especie de payaso, de loco, de persona que no alcanzo a entender cómo un país como Estados Unidos ha puesto al frente para dirigir su nación, ¿no? Estaba leyendo esta mañana titulares, ¿no? 50% de aranceles de Canadá. Canadá resulta que contramedidas le sube el precio de la energía. Responden a los aranceles también del aluminio y del acero. Canadá aumenta los precios. Wall Street está absolutamente perdida con la situación que se produce a través de las indicaciones de Trump. Es decir, hay una inestabilidad brutal en los mercados, y esta inestabilidad lo van a pagar en primer lugar los americanos, las personas que viven en Estados Unidos y que son las que van a pagar las consecuencias de esto. Más allá de que luego le den a la máquina del Banco Federal y que empiecen a darle al billete, ¿no? Más allá de todo eso, yo creo que vienen sombras oscuras para Estados Unidos en los próximos años. Juanjo. Volviendo al tema de Ucrania, la última palabra la tiene Rusia. O sea, está claro que esto es un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, pero que tiene que ser aceptado por la parte principal, que es el agresor, que es Rusia. Y ha dicho Rusia que el acuerdo será lo que decida Rusia, no lo que decidan los americanos con los ucranianos. Y en ese sentido yo soy escéptico respecto al acuerdo que se haya alcanzado ayer. Ya veremos por dónde salen, pero realmente hay unas tensiones internas muy fuertes dentro de Rusia. El ultranacionalismo sigue manteniendo que hasta que Ucrania no esté completamente conquistada no pararán de apoyar una guerra de este tipo. Entonces ahí van a jugar elementos diferenciales. Por un lado lo que es el elemento político y luego por otro lado el elemento económico también, porque ahí sí que Rusia se está jugando bastante el hecho de no aceptar un acuerdo que de alguna manera tiene cierto consenso a nivel internacional, apoyado probablemente por Europa, por Estados Unidos y por la propia Ucrania, que además hace dejación de gran parte de sus activos nacionales, ¿no? O sea que yo creo que Rusia está puesto en el disparadero, pero no le veo yo entrando aún en el acuerdo. Bueno, yo creo que estas negociaciones son siempre muy largas, ¿no? Y son posturas, y se inician así, ¿no? Probablemente no creo que se llegue a un final, sino un armisticio, ¿no? Como pasó con Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Bueno, que Rusia diga todo eso, pues a mí tampoco me preocupa en exceso, aunque es la parte agresora y tendrá que aceptarlo, pero no veo yo que tenga muchas más alternativas, ¿no? En cuanto a la Unión Europea, que yo estoy de acuerdo que es importante que comience a dar signos o señales de que realmente adopta unas políticas un poco más de liderazgo y de cambio, yo creo que los cambios fundamentales son el del presidente del Canadá. Habrá que ver qué dice el nuevo presidente, que es un presidente con una experiencia muy importante como banquero central. El señor Carney. Exacto, el señor Carney. Y habrá que decir, por ejemplo, habrá que ver el cambio que se ha hecho en Alemania, que es muy importante. Yo el otro día oía la presentación de los resultados entre la CDU, CSU y el SPD, ¿no? Y mensajes como, por ejemplo, pues vamos a dejar exentos del pago de impuestos hasta 2.000 euros a las personas jubiladas que quieran trabajar, vamos a fomentar el trabajo, vamos a dejar exento en las horas extras también de cotización y de pago de impuestos, vamos a poner una política demográfica
digamos, sobre todo a nivel de fronteras, mucho más dura, mucho más exigente, y si hace falta, digamos, suspender Schengen, pues lo van a suspender porque tiene la presión del partido Alternative Deutschland. Yo creo que ese cambio, ese nuevo canciller es muy importante para la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea no tiene que aspirar a más de lo que puede aspirar, quiero decir, tiene coordinación militar a través de la OTAN y eso es lo máximo que pueden aspirar. No pueden aspirar a más, quizá un euroejército coordinado por una serie de países, pero no... Un euromando. Bueno, un euromando, pero eso ya a través, ¿no?, de la OTAN y a través de otros mecanismos ya existe, y luego la defensa es una defensa nacional, eso es inevitable. Ya también lo ha dicho digamos, Ursula von der Leyen ayer, ¿no?, que no va a financiar, lógicamente, el gasto en armamento de cada país tiene que hacer frente a ello. Los 800.000 millones de euros, yo recuerdo que son solo 200.000 teóricamente o 150.000 de la Unión Europea, y el resto es gasto que tiene que hacer cada Estado, así lo ha dicho la Unión Europea. No ha dicho que se piense gastar 800.000 millones, sino que como mucho serían 150.000 de reaplicación en otras partidas, y luego el resto que cada país cumpla con los objetivos y con la estrategia que tiene que tener. O sea, que Alemania incrementará su gasto a base de su presupuesto, y lo mismo hará Francia y lo mismo ha hecho el Reino Unido. Por ejemplo, el Reino Unido ya lo ha aumentado disminuyendo las ayudas internacionales, ha subido 0,2 puntos, se ha bajado eso, igual que está también cambiando la política en cuanto a la función pública. Aquí no se dice mucho, pero es que aquí yo creo que la información que nos llega está tan manipulada que es muy difícil distinguir. O sea, cuando uno oye a Merz, pues tienes muy claro que es una socialdemocracia responsable y que es también un partido, digamos, de derechas moderado, como es el de Merz, la CSU-CDU, también responsable, que es que aquí estamos muy aislados de todo y se nos dan mensajes que no se corresponden con la realidad. Pero bueno, que la Unión Europea vaya coordinándose, etcétera, pero no podemos esperar mucho más. El ejército es de Francia, es del Reino Unido o es de Alemania, y luego hay una organización que es la del Tratado del Atlántico Norte, y como mucho pues habrá una política de coordinación europea. Pero veamos más cosas, si os parece, además del contexto. ¿Cómo van las empresas? Hoy tenemos varios ejemplos sobre la mesa. Inditex ha publicado hace algunos minutos sus resultados. Recuerdo que han subido un 9% su beneficio neto, 5.866 millones de euros gana Inditex, con un margen bruto del 57,8%, que ya desearían muchos negocios. Es, por cierto, el mismo margen que el año pasado. Probablemente el mercado mira estas cosas y aquí no vaya a encontrar satisfacción. Y tampoco en el ritmo de incremento de las ventas, aunque ha sido un 7,5%. Ha vendido Inditex por 38.630 millones de euros. Y luego están también los de Mercadona, que ha ganado 1.384 millones. Es una empresa no cotizada, pero bueno, Juan Roig, su presidente, lo explica con muchísimo detalle. Así da gusto ver cómo manejan sus márgenes. Las empresas, en este caso, ha subido un 9% sus ventas. Pero más allá de los números, hay algunas reflexiones singulares. Ya veremos las del CEO de Inditex en los próximos minutos. En 20 minutos comparece ante los analistas. Sí tenéis las de Juan Roig, el presidente de Mercadona, pidiendo a los empresarios que salgan del armario y se expresen con claridad. Yo a todos les digo que hay que salir del armario. Y que es muy, muy cómodo pues hablar en privado y no salir aquí y decir todo lo que yo he dicho, pues tiene su intríngulis y su riesgo, ¿no? Y que puedes dar opiniones personales, y aquí tienes que dar opiniones de empresario, pero lo que hay que hacer es, si uno no sale a defender lo que está muy orgulloso, yo salgo a defenderlo porque estoy muy orgulloso de ser empresario. Un ejemplo. ¿Qué piensa el presidente de Mercadona? Recordemos que es una voz de referencia sobre el planteamiento de reducción de jornada laboral. Pero lo que está claro es que la reducción de jornada va a afectar al cliente, va a afectar a los proveedores y va a afectar al capital. Y si se bajan los beneficios, pues hasta la recaudación de impuestos. Pero desde luego que que no es neutra, que no es una cosa de decir media hora al día, que es una cosa una decisión de mucho calado y con efectos en todos los componentes. Pues Juan Roig, que mide muy al milímetro cada euro que se mueve en su negocio.
Puro sentido común. Yo creo que lo que está diciendo es obvio, ¿no? Realmente todas estas decisiones que se están tomando tienen una repercusión inmediata en la cuenta de resultados de las empresas, y las cuentas de resultados por derivación tienen efectos sobre la política de contrataciones, sobre el tema de los precios de productos, etcétera. Pero hablando un poco en general de los resultados de las dos empresas que has citado, son buques insignia, son buques los cuales los resultados vienen de suyo, en tanto en cuanto, bueno, pues es un proceso prácticamente de estabilidad histórica en su evolución, y realmente, bueno, pues no tienen poco margen de maniobra respecto a situaciones, salvo que se den situaciones críticas realmente, ¿no? Entonces los resultados son unos resultados que parecen normales dentro de la lógica en una economía como la española que está funcionando con una serie de luces y sombras, pero que está funcionando pues relativamente bien desde el punto de vista interno, ¿no? Bueno, Eduardo. Pues me alegra oír esta buena noticia que nos da nuestro contertulio. Evidentemente, yo lo que diga el presidente de Mercadona siempre me lo tomo como empresario que soy. Siempre me lo tomo con escepticismo, ¿no? Yo he salido del armario, nunca he estado en el armario como empresario, siempre he dicho públicamente lo que pienso y lo que pensamos, muchos de los más de 3,5 millones de empresarios también, de autónomos, y tenemos que decir claramente que, bueno, el ejemplo no es Mercadona, no nos equivoquemos, el ejemplo es Inditex, como empresa global y como empresa que ya en sus convenios colectivos aplica las 7 horas y media. O sea, estamos hablando de qué, de que va a tener un problema económico Mercadona porque se regularice y se regule las jornadas de trabajo, que vamos a tener un problema globalizado, que vamos a tener un problema global. ¿Qué está pidiendo a los empresarios? Que se pongan absolutamente enfrente o de frente a la regulación de los tiempos de trabajo. Que se pone enfrente también de su patronal, que al final no nos olvidemos que está la COE, que es quien representa a todos los empresarios, ¿no? Bueno, en fin, hay determinadas cuestiones que yo, desde luego, no comparto en nada, ¿no? sobre Mercadona y sobre su política interna de Mercadona, y así lo dicen sus trabajadores también. Ese gran ejemplo de gran empresario que trata a sus trabajadores de una forma como nunca otra empresa lo ha hecho, me parece que es totalmente distinta a la realidad. Eso por lo menos es lo que dicen la parte sindical. Y por otro lado, hombre, me parece muy atrevido, insisto, el que vaya a tener una repercusión económica en sus beneficios, en sus ventas, el que se reduzca la jornada laboral. Me parece un atrevimiento de tal magnitud, bueno, pues como decir que puede pasar lo contrario, ¿no? Lo cierto es que la economía va bien, Mercadona ha tenido unas ventas y ha tenido unos márgenes mejores que los del año pasado, Inditex también. A nivel global, todas las empresas que están presentando los resultados del año 2024, todas las grandes empresas, las que cotizan y las que no cotizan, tienen unos resultados económicos fantásticos y maravillosos. Entonces tenemos que decir que siga haciéndose los cambios en los momentos que estamos bien, porque cuando hay que hacer los cambios es cuando estamos bien, no cuando la economía está frenada y cuando tenemos problemas económicos graves. ¿Tu visión, Rubén? Bueno, lógicamente yo estoy muy tranquilo, porque esa norma no se va a aprobar como tantas. Este es un gobierno anuncio que no tiene capacidad de legislar, ¿no? Porque no tiene mayoría parlamentaria, se opuso el PNV, se opuso Junts y sin ellos no pueden gobernar. No pueden aprobar esta norma de reducción de la jornada, así que no se va a reducir la jornada. Como tampoco al final se delegarán las competencias porque Podemos ha dicho que no, o tampoco al final se tocará la deuda, o tampoco podrá incrementar el gasto en defensa, si no es recolocando partidas, porque no tiene ni siquiera unos presupuestos del Estado aprobados y pretende aprobarlos en marzo sobre el año 2025. Quiero decir, tenemos el ejemplo de Portugal, un país en el que en cuanto salta un escándalo, el gobierno anterior convocó elecciones, las perdió, ahora se somete a una moción de confianza, la pierde y convoca elecciones. Aquí tenemos un gobierno que está en el gobierno sin tener una mayoría parlamentaria y por lo tanto lo que es la normativa de reducción de jornada, pues lógicamente no se va a aprobar. Si se aprobara la normativa de reducción de jornada, es dañina para la cuenta de resultados de las empresas, es dañina para la productividad, que es un problema que tiene España gravísimo relacionado con el absentismo. Mercadona es un ejemplo justo de una empresa que trata muy bien a sus trabajadores, les ha subido un 8 y pico %, que la parte sindical diga
Pues bueno, los empresarios normalmente la parte sindical la tenemos enfrente, representa los intereses de los trabajadores y normalmente la COE, que yo sepa, pues no apoyó esta medida, ¿no? Entonces yo creo que la mayor parte de los empresarios y de los economistas no estamos de acuerdo, como tampoco estamos de acuerdo con subidas precipitadas de los salarios mínimos interprofesionales que afectan a la creación de empleo en ese segmento de la población, ¿no? Quiero decir, el que la economía vaya bien, pues porque en un momento determinado el turismo va muy bien y el gasto público sube de una manera desproporcionada a través de la subida de impuestos y la mayor parte de los empleos que se crean son en el sector público y luego suben los cotizantes porque lógicamente sube el trabajo a tiempo parcial y porque suben los fijos discontinuos. Bueno, de hecho, fíjate que las dos empresas de las que hablamos, tanto Mercadona como Inditex, se han beneficiado mucho del turismo en España. Lógicamente, entre sus principales es que el turismo clientes. es el principal factor de crecimiento de España, ¿no? Eduardo. Se pueden decir muchas cosas, pero se pueden decir muchas cosas que no se ajustan a la realidad. La economía va bien por ciencia infusa. Me parece que esto ya es el disparate del disparate. La economía va bien porque España económicamente va bien. No está reñida la competitividad con el tiempo de trabajo. Es que para nada, no tiene nada que ver. La competitividad de las empresas no tiene que ver con el tiempo de trabajo. Si nos vamos al posicionamiento del siglo pasado, 40 horas es lo que se lleva trabajando en este país. Es del siglo pasado. Y creo que después de 40 años a 40 horas, haber avanzado tecnológicamente lo que se ha avanzado, haber utilizado todo lo que es las nuevas tecnologías para que nuestro país mejore, me parece que obviar esa realidad es obviar la realidad que tenemos en España. Que este país que este gobierno no pueda aprobar medidas, está facultado perfectamente para aprobar las medidas que se proponga. Está gobernando. Es que quiero repetir pero en una democracia el gobierno se basa en la legislación que puede aprobar a través del Parlamento. Exacto. Y si no tiene que convocar elecciones. Pero es el gobierno. Y este gobierno no quiere ni siquiera ni puede aprobar leyes. Las únicas que ha aprobado prácticamente se las ha aprobado, en mi opinión, que de manera. No te he interrumpido en tu discurso. Bueno, pero permíteme. es que, vamos, el discurso que da sindical. No es un discurso por lo menos no lo sindical, escondas detrás de empresarios, porque los empresarios no opinamos así. Soy exactamente así igual de opinan empresario que los tú. sindicatos. Bueno, eso. Soy exactamente igual de empresario habría que verlo, que tú, porque más, yo no he ido a ningún menos. empresario a hablar como tú. Bueno, porque que trabajen menos los trabajadores con el mismo sueldo y nos digas que eso es bueno para las empresas, nos cuesta mucho entenderlo, aun con toda la preocupación que tenemos continuamente para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. A los empresarios para como que tengan, tú posiblemente no. No, a la mayor parte de los empresarios, a la COE, a la CEPIME y a todas las patronales a mí no me de España. No, claro, pero es que tú no representas a ningún empresario, te representas a ti mismo. No hables de representar empresarios cuando no tienes esa representación. Puedes seguir hablando e interrumpirme. Bueno, pero es que más y no yo te hablar, interrumpiré las veces que considere que tengo que dar una opinión cuando tú aludes a mí y dices que no sé qué económico, sin ser economista, por ejemplo, sin representar a la patronal de los empresarios. Es que es muy importante. O sea, cuando llego a la COE entiendo que está hablando la patronal nacional de los empresarios. Escucho a CEPIME lo mismo. Igual que si escucho a Foment del Trabal o escucho a la patronal del empresariado vasco. Vamos a intercambiar impresiones y también Juan José Rubio le damos un hueco. Se ha quedado en la partida. Yo sinceramente es que me gustaría, en fin, ¿no? Eso de que no represento. Venga, Eduardo y Juanjo. Soy representante de una gran organización de autónomos de España que creo que son también empleadores y por lo tanto empresarios. O sea que me parece muy bien tu discurso y me parece que puedas ser grandilocuente en tus palabras. Evidentemente yo creo que cuanto mejor estén los trabajadores en las mejores de las condiciones, mejor productividad van a tener y eso es un hecho constatable. Es más, las empresas que tienen los convenios colectivos con los trabajadores con unas medidas que favorecen el desarrollo económico y personal, pero también que desarrollan lo que le llamamos, ¿no?, al final, la convivencia entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, están en unas mejores condiciones que las que no lo tienen, eso es evidente. Gracias a Dios, gracias a que muchos empresarios ya opinan así, tenemos la conciliación de la vida profesional y laboral. Y esto es uno de los elementos fundamentales para que las empresas vayan mejor, para que las empresas y los empresarios ganen más y para que nuestro país económicamente arranque. Y por último, evidentemente este gobierno tomará las decisiones que tenga que tomar y tendrán que ser adoptadas haciendo política, que de esto se trata. Aquí ya no hay mayorías de nadie.
Aquí lo que hay son mayorías parlamentarias cuando se va a votar. Y a veces ganarás unas votaciones y otras veces las perderás, como en democracia se hace. Juanjo. No, vamos a ver, yo creo que cada uno ha expresado claramente las posiciones probablemente, iba a decir antagónicas, ¿no? Probablemente de cada una de las partes en un proceso de negociación empresarial, de negociación en convenios, etcétera. Yo creo que la vida es el arte de los equilibrios y la economía es el arte de los equilibrios, y aquí lo que hay que hacer es sentarse por sectores, en convenios, etcétera, y llegar a acuerdos entre la patronal y los trabajadores para definir cuáles son las situaciones de cada uno de los sectores, de cada una de las empresas respecto a lo que es el funcionamiento de cada una de ellas, porque el tejido empresarial español es muy diverso, muy diverso. Es verdad que desde el punto de vista de lo que es política empresarial se pueden lanzar mensajes, pero luego bajas a la realidad de cada una de las empresas y te das cuenta que cada una es, como dirían vulgarmente, de su padre y de su madre, donde la parte social y la parte patronal tienen que llegar a acuerdos razonables respecto a lo que es el funcionamiento de la empresa. Y aquí es verdad que hay una normativa, pero al final es el sentido común el que garantiza la continuidad de la actividad empresarial. Bueno, buen debate hoy en la gran están los tertulia de la convenios economía. colectivos, Hoy Eso nos están. han acompañado Juan José Rubio, Rubén García Quismondo y Eduardo Abad. La pena es que los acuerdos no signifiquen siempre el acierto. Gracias por acompañarnos. Oye, y si me permites una cuestión que no hemos tratado y que me parece fundamental, lo dejo para la tertulia futura, que es el tema de Groenlandia, el tema de las elecciones que se han desarrollado. Van ganando los independentistas. Sí, pero los moderados. Entonces hay que ver un poco ahí lo que va a pasar, porque ahí sí que se juega bastante lo que es la geoestrategia occidental. En el próximo capítulo. Seguirá en Dinamarca.